Hola compañeros, hola profesor. Mi nombre es Margarita Ramírez César y el día de hoy les voy a presentar las normas internacionales de auditoría, que son la número 300, 315 y 320. Vamos a comenzar hablando de la NIA 300, la cual lleva por nombre Planeación de una auditoría de estados financieros. Ahora, el alcance de esta norma es la responsabilidad que tiene el auditor de planificar la auditoría de estados financieros. El objetivo que tiene es planificar la auditoría para que éste se realice de manera eficaz. Y es muy importante hablar sobre los requerimientos, que son los siguientes. Ahora, la participación de los miembros clave en el equipo del encargo. El socio del encargo participarán en la planeación de auditoría, así como los miembros clave. Esto es muy importante porque dentro de la planeación tiene que designarse qué personas van a trabajar, y eso lo tiene que designar el socio de encargo. Ahora, antes de comenzar, debe de existir actividades preliminares del encargo, las cuales son: antes de comenzar el encargo de auditoría, el auditor deberá realizar aplicación de procedimientos relativos a la continuidad de la relación con los clientes y el encargo de auditoría. La segunda es la evaluación de cumplimiento y requerimientos de ética aplicables, así como la independencia del encargo de auditoría. Establecer un acuerdo de términos del encargo, que es entre la entidad a que se va a auditar. Es la información, deben de presentar la información adecuada y que la información también sea transparente y confiable. Otro requerimiento es ya la planeación de las actividades, las cuales se van a establecer mediante una estrategia global de plan que se requiere con los siguientes. Sería definir el alcance de su encargo, determinar los objetivos del encargo, considerar factores que sean significativos en base a su juicio profesional. Esto es muy importante. Considerar las actividades que ya habíamos mencionado, las actividades preliminares, así como también los resultados de otros encargos hechos en la entidad por el socio del encargo. Ahora, el auditor dentro de la norma dice que tendrá que desarrollar un plan de auditoría en el cual tiene que incluir esto, que es la naturaleza, que es el momento de la realización y la extensión de los procedimientos planificados para la valoración del riesgo, que esto es muy importante. También otra, tiene que, en la planeación de auditoría tiene que plantear la naturaleza y el momento de la realización y la extensión de procedimientos de auditoría posteriores planificados relativos a las afirmaciones. Otros procedimientos de auditoría planificados cuya realización se requiere para que el encargo se desarrolle conforme a las normas internacionales de auditoría. Otro requerimiento es que el auditor deberá actualizar y cambiar cuando sea necesario en el transcurso de la auditoría la estrategia global. Y otro es que el auditor planificará la naturaleza, el momento de la realización y la extensión de la dirección y supervisión de los miembros del encargo, así como la revisión de su trabajo de cada uno de ellos. Por último, el requerimiento es la documentación, que es de la estrategia global de auditoría, tanto como el plan de auditoría, y cualquier cambio significativo realizado durante el encargo de auditoría en la estrategia global o en el plan de auditoría deben de documentarse, y los motivos por el cual fueron cambiados. Ahora, vamos a hablar de la NIA 315, la cual es la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante conocimiento de la entidad y de su entorno. Como objetivo, el auditor tiene a identificar y valorar los riesgos de incorrección material debida a fraude o error tanto en los estados financieros como en las afirmaciones, mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido su control interno, que esto es fundamental.
con la finalidad de proporcionar una base para el diseño y la implementación de respuestas a los riesgos valorados de incorrección material. Ahora, los requerimientos son los siguientes. Primero nos dice que debemos de aplicar procedimientos de valoración al riesgo y de actividades relacionadas al riesgo. La segunda es el conocimiento previo, o sea, ya requerido de la entidad y de su entorno, incluido, pues, como ya lo habíamos mencionado, el control interno, que esto es indispensable. Ahora, el siguiente requerimiento es la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material. Y por último es la documentación. Ahora vamos a hablar sobre el primer requerimiento, que es los procedimientos que se debe de hacer al valorar un riesgo y las actividades relacionadas. El primero es la recopilación continua de la información de la empresa y reconocimiento de su control interno, entorno interno y externo. En el segundo tenemos que conocer los procedimientos y transacciones operacionales que se realicen en el desarrollo del objeto social de la empresa. El tercero es conocer, y muy importante, conocer las políticas de la empresa para identificar el valor asignado en cuanto a cifras o importancia relativa que puede representar el riesgo. En cuarto tenemos la valoración del riesgo de incorrección material, que ya es donde lo identificó el auditor, en los estados financieros y en las afirmaciones. El número 5 es la aplicación y adecuación de las políticas de la empresa de acuerdo a la operación y objeto social de la misma y diseño de controles adicionales. El número 6 es la evaluación del diseño en los controles implementados en la empresa derivados de hallazgos obtenidos mediante la auditoría. La siguiente es el conocimiento requerido de la entidad y de su entorno, incluido su control interno. Ahora vamos a hablar de 3 factores, los cuales son normativos, que son los principios contables que aplica la entidad, el marco normativo del sector, su legislación y régimen fiscal. En factores sectoriales tenemos lo que es el mercado y la competencia. En externos son las condiciones económicas en las cuales se encuentra la empresa y la tasa de interés y la inflación a la que está atendiendo la empresa. Ahora, hablaremos de la naturaleza de la entidad, las cuales tenemos que conocer y son las operaciones, estructuras de gobierno y propiedad, inversiones, el financiamiento de la misma y los objetivos y estrategias y riesgos de negocio relacionados. El control interno, saber el control interno de la entidad es fundamental. Ahora, dice que el conocimiento del control interno facilita al auditor la planificación, la identificación de tipos de incorrecciones potenciales y factores que afectan a los riesgos de incorrección material. Ahora, la guía de aplicación siguiente relativa al control interno, pues ya sabemos, se divide en 4 secciones, las cuales son la naturaleza general y características del control interno de la empresa, los controles relevantes que son para la auditoría, y la naturaleza y extensión del conocimiento de los controles relevantes. Y por último, los componentes del control interno, que los cuales son los siguientes. El primero es el ambiente de control, evaluación al riesgo, siguiendo de las actividades de control, información y comunicación, y por último la supervisión o monitoreo. Ahora hablaremos de la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material, que dice lo siguiente las normas. El auditor identificará en los estados financieros las afirmaciones sobre los tipos de transacciones, saldos contables e información a revelar que se proporcionan una base para el diseño y la realización de los procedimientos de auditoría posteriores. Y por último, de los requerimientos también es recabar la adecuada documentación, los cuales nos van a arrojar resultados de la discusión que ya llevó a cabo el equipo de encargo de auditoría, así como los elementos claves del conocimiento obtenido mediante esta evidencia y las fuentes de información, de dónde se obtuvieron.
serían también los procedimientos de valoración al riesgo aplicados, el riesgo de incorrección material en los estados financieros y afirmaciones, que es ya la identificación y valoración. Y por último, apartados del auditor, donde en él coloque donde encontró los riesgos. Ahora vamos a hablar por último de la NIA 320, la cual nos habla de la importancia relativa o materialidad en la planificación y ejecución de la auditoría. El objetivo de ella es aplicar el concepto de importancia relativa de manera adecuada en la planificación y ejecución de la auditoría. Ahora, hablar de la determinación de la importancia relativa para los estados financieros y la ejecución del trabajo al planificar la auditoría. El auditor establece un nivel de materialidad aceptable para detectar distorsiones cuantitativas importantes. Tiene que considerar la posibilidad de que errores pequeños puedan acumularse y esto tenga un efecto importante en los estados financieros. Y ahora, la materialidad proporciona un límite o un punto de corte. Ahora, la revisión a medida de que la auditoría avanza, el auditor revisará la importancia relativa para los estados financieros en su conjunto y en su caso, el nivel o los niveles de importancia relativa para determinar los tipos de transacciones concretas, saldos contables o información a revelar. En el caso del que lo disponga, durante la realización de la auditoría de información que de haber tenido inicialmente le hubiera llevado a determinar una cifra o cifras diferentes, que esto nos lleva, que es lo de la documentación. El auditor deberá incluir en la documentación de auditoría cuál fue la importancia relativa para los estados financieros y en su conjunto cuando resulte aplicable o los niveles de importancia o el nivel de importancia relativo para determinar el tipo de transacciones y saldos contables o la información a revelar y la importancia relativa para la ejecución del trabajo. Y esto sería todo, compañeros, profesor. Espero les haya agradado y gracias.